Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de DataAcademy.zip. En el día de hoy vamos a estar revisando qué son los gráficos de velas y los diagramas de caja y bigotes en Looker Studio, cómo podemos configurarlos en esta herramienta de visualización y sacar al máximo provecho de este tipo de gráficos. Entonces, vamos a empezar. Bueno, a mí me gustaría comenzar primero que todo explicando qué son los gráficos de velas y qué es este diagrama de caja o de bigotes, como es también conocido muchas veces en la academia, y cuál es su utilidad, que no muchas personas de pronto tienen este background estadístico. Entonces, el diagrama de caja y bigotes lo que nos permite es ver un conjunto de datos y ordenarlo teniendo en cuenta el valor de cada uno de estos datos. ¿Y cómo los vamos a ordenar? Seguramente ustedes han escuchado lo que son los cuartiles, los quintiles, los deciles, los percentiles en estadística. Estos son maneras de tú organizar los datos que tengas para un conjunto de datos dado, de manera que puedas concentrar en la mediana o en el cuartil 2 la mayor cantidad de datos y de allí ver más o menos cómo es que se están organizando. Pero, ¿qué es esto de la mediana? Pues la mediana no es nada distinto. Vamos a irnos acá a nuestro Excel de pronto para entenderlo mejor. Este es el Excel que vamos a usar para este ejercicio. La mediana no es nada distinto que el valor que se encuentra en la mitad de todos mis datos teniendo en cuenta su orden. Entonces, por ejemplo, si escogemos este set de datos, que son más o menos unos 22 datos, y los ordeno de menor a mayor, entonces lo que voy a escoger en la mediana es el número que está en la mitad según ese orden. Por ejemplo, supongamos que en este caso es 377. Entonces, este va a ser mi valor de mediana. Es muy distinto al promedio. El promedio es simplemente sumar todos los valores y dividirlo por las veces que se repiten estos valores. En este caso sería sumar todo esto y dividirlo por 22. Acá simplemente estamos viendo cuál es el valor que se ubica en la mitad, que en este caso, como dijimos, sería este 377. Y a partir de ahí organizamos los valores según el orden que tenga. Entonces, por ejemplo, esta es una distribución, digamos, de lo más estándar que uno puede ver, donde la mayoría de datos están concentrados en torno a la mediana. Luego vemos que acá se extienden hasta el cuartil superior, que puede ser el cuartil, dependiendo cómo lo organicemos. Cuartiles es organizar los datos en términos de 0 a 100 en grupos de A25. Si lo organizamos por deciles, eso quiere decir que lo estamos organizando por grupos de 10. Si es por percentiles, por grupos de A1, y así sucesivamente. Entonces, suponiendo que en este caso lo estaríamos organizando por cuartiles, es decir, por grupos de 25, acá terminaría entonces mi cuartil número 3, acá tengo mi mediana, que es lo mismo que el cuartil 2, y aquí mi cuartil inferior, que sería el cuartil 1. ¿Y qué son como estos bigotes? Por eso es que se llaman así los bigotes que se ven acá. Pues son los datos que en realidad menos se repiten, o los valores que menos se repiten cuando yo ordeno mi set de valores. Entonces acá vemos lo que sería el extremo inferior, que va a tener el valor mínimo de mi set de datos, y acá el extremo superior, que va a tener el valor máximo de mi set de datos. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues es simplemente para ver y entender cómo está distribuido nuestra data para un set particular de datos y compararlo con otros sets similares. Y ahí es donde ya entra en juego el gráfico de velas, que es lo que vemos acá, porque en el gráfico de velas lo que comparamos es múltiples diagramas de cajas y bigotes en el tiempo. Es donde más se suele usar este tipo de gráficos. Sobre todo si ustedes han visto temas de trading y eso, ustedes muy seguramente habrán visto este tipo de gráficas, que lo que me muestra es el comportamiento de un conjunto de datos para un día o una semana dada. Por ejemplo, acá podemos asumir que estamos haciendo un análisis diario. Entonces, para este día, asumamos que es el 30 de abril, tuvimos esta cantidad de operaciones. Todo esto es un set de operaciones que me ve en el gráfico Y lo que sería el valor de cada operación. Entonces vemos que en este set de operaciones tuvimos, podemos decir, una mediana más o menos de 65, con un valor máximo acá vemos como de 72 y un valor mínimo, pongámosle como de 58. Y acá vemos que la mayor cantidad de mis datos se concentró más hacia mis cuartiles superiores, más que hacia mi extremo inferior. Entonces asumimos que ahí podemos ver que hay como una tendencia alcista, y estos ya son análisis estadísticos que uno hace, pero pues digamos son análisis que uno puede empezar a hacer con este tipo de gráficos, esencialmente. Entonces ahí es donde vemos la importancia. Se usa más que todo lo que les decía para análisis a través del tiempo de ciertas variables. Y ahora pues lo que queremos hacer es cómo podemos ver todo esto o simplificarlo en Looker Studio. Pues para ello vamos a irnos acá a la parte donde yo tengo mi serie de datos. Esta es la tabla que voy a usar. Es una tabla muy sencilla con una lista de productos, una cantidad de ventas para cada uno de los productos,
lo que me generó en dinero cada una de las ventas y la ganancia que obtuve por cada una de ellas. Asimismo tiene asociada una fecha para cada transacción, que es la variable que voy a utilizar para mi eje X en lo que sería el gráfico de velas. Entonces ese es el set de datos que vamos a utilizar. Vamos a ir acá a nuestro Data Studio y vamos a conectarnos nuestra base de datos de test a la hoja 1 y vamos a darle clic acá en añadir. Entonces ya una vez se añadan los datos, vemos que se añade esto por defecto, podemos borrarlo sin ningún problema y vamos a añadir, por ejemplo, este gráfico que sería este de acá, el gráfico de diagrama de caja, o podemos de una vez empezar a añadir el gráfico de velas. ¿Cuál es la diferencia esencial acá en Looker Studio? Y ustedes ya lo van a ver entre este gráfico de velas y este gráfico de caja, si al final del día resulta siendo como lo mismo. La única diferencia es que este gráfico de diagrama de caja me considera el cuartil número 2, o sea, la mediana, es decir, el dato o el valor que está en la mitad de todos mis datos para yo hacer mis análisis, mientras que este solo me está considerando pues el valor máximo, valor mínimo y 2 cuartiles, que es el cuartil 1 y el cuartil 3. No me está considerando lo que sería la mediana o el cuartil 2. Pero digamos que ambos esencialmente me van a dar los mismos análisis. Entonces acá vamos a empezar. Como vemos, no se ve nada similar o tiene unos comportamientos extraños estos datos, y es porque tenemos que hacer ciertos ajustes acá en Looker Studio. ¿Por qué? Porque necesitamos tener las variables como métricas acá asignadas a valor máximo, valor mínimo y los 2 cuartiles que vamos a utilizar, que es el cuartil 1 y el cuartil 3 para nuestro gráfico de velas. De nuevo, podemos crear, si quieren también podemos crear los otros 2 cuartiles, el cuartil 3 y el cuartil 4, para hacer el análisis completo. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo vamos a crear estos campos calculados y cuál es la variable que vamos a hacer para nuestros análisis? La variable que vamos a utilizar es la variable de ganancia. Entonces vamos a añadir acá campo calculado y vamos a crear primero el valor máximo para nuestro set de datos de ganancia. Entonces, ¿cómo creamos los campos calculados? Si ustedes tienen alguna duda sobre cómo crearlos o qué son los campos calculados, voy a dejar en la descripción un video que hicimos 100% dedicado a esto y la utilidad en los gráficos de Looker Studio. Entonces, si quieren, pueden ir también a revisarlo. Pero para efectos prácticos de este video no me voy a detener mucho en esto, simplemente voy a ir creando de una vez lo que son los campos calculados. Voy a llamar la función max, haciendo alusión al valor máximo de una variable dada, y en este caso pues voy a bajar a lo que sería la función de ganancia. Entonces voy a darle clic acá en guardar, voy a darle clic acá en hecho y acá vemos que ya se me creó. Nos quedan otros 3 por crear. Si no estoy equivocado, vamos a crear también el valor mínimo. Para eso utilizamos la función min y jalo mi valor o mi variable de ganancia. Lo mismo, le doy guardar, hecho, y acá empezamos ya a crear lo que serían los cuartiles. Entonces creamos campo calculado, vamos a ponerle por ejemplo cuartil 1 y para eso utilizaremos la fórmula de percentil, que es esta de acá, y lo mismo, añadimos lo que es nuestra variable de ganancia y asignamos un valor adicional para asignarle qué percentil quiero que me traiga. En este caso, como es el Q1, o sea el cuartil 1, vamos a asignarle el número 25, porque de 100, el cuarto de 100 es 25, entonces quiero que me jale lo que correspondería a los 25, al top 25 de datos en términos de orden por los valores de mi set de datos. Entonces para eso utilizamos acá el Q1, ganancia 25, damos guardar y hecho. Eso para el Q1, es decir, mi primer cuartil que me va a traer los 25, el top 25 como ya lo mencionaba, de datos de manera organizada. Ahora vamos a añadir otro, que es añadir el tema del Q3. Como también les mencionaba, en este gráfico de velas para configurarlo solo vamos a utilizar valor máximo, valor mínimo, cuartil 1 y cuartil 3. Entonces para el cuartil 3 simplemente usamos la misma fórmula, percentil, jalamos acá nuestra variable de ganancias y le asignamos, como en este caso es el cuartil 3, brincamos del 25 a que me traiga el top 75 de datos en materia de orden, porque el cuartil 3 lo que me va a hacer es jalarme los 3 cuartiles anteriores que ya he mencionado. Así que
Suele parecer un poquito confuso, pero por eso lo estoy explicando de distintas maneras para que todas las personas puedan entender, en caso de que no tengan un conocimiento, un fundamento amplio en estadística, pues puedan desarrollar estos gráficos y entender sobre todo la intuición detrás de estos gráficos y la importancia de desarrollarlos. Puedo hacer también eventualmente un video explicando este tipo de expresiones estadísticas para mayor claridad de ustedes. Ahora, una vez acá lo terminé, simplemente voy a dar clic en guardar y voy a darle acá en hecho. Y ya vemos que tengo creadas mis variables, pero nada cambia acá en mi gráfico, y es porque esencialmente tengo que asignarlas en términos de orden. Entonces, primero la métrica 1 que voy a poner es la del máximo, luego voy a poner mi cuartil 3, voy a reemplazarlo acá, mi variable de cantidad, por el cuartil 1, esto a veces molesta, reemplazar acá por mi cuartil 1, y luego acá voy a asignarle el valor mínimo. Lo mismo, acá vemos que esto nada que cambia, incluso es un poquito extraño, y es porque acá en la dimensión la tengo asignada el nombre de cliente y yo lo que necesito es verlo a nivel de fecha. Entonces por eso voy a asignar acá la fecha, y lo que voy a hacer es, no se preocupen si se les ve así también, es por lo mismo que les decía de la configuración muchas veces de la variable de fecha, como la está tomando. Seguramente está también tomando la hora, lo cual no me interesa. En este caso y para efectos prácticos de este ejercicio, lo que voy a hacer es que tome el año y el mes. Y ya una vez toma el año y el mes, simplemente para que sea más fácil de hacer los análisis, veo que acá no está organizado. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, acá sale septiembre 2018. Voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Septiembre, julio 2021, luego 2023, no está organizado. Entonces eso es algo que voy a organizar acá en la variable de ordenar, voy a darle acá en ascendente y listo. Así vemos que ya quedaría este gráfico configurado. Es bien similar a lo que vimos en la parte de la explicación de los gráficos de velas, la gráfica que les mostré al inicio del video. Y vemos que puedo ver por detalle para cada una de las velas los datos de ese mes en particular. Entonces veo que acá diciembre de 2023 un valor máximo de 300 de ganancia, un mínimo de 64 por transacción. El cuartil 13 me ubicó en $245, y mientras que el cuartil 1 estuvo ubicado en 133. Eso para este mes en particular. Y esto me permite hacer comparaciones también, por ejemplo, mes a mes. Y para eso yo acá puedo muy sencillamente llamar un gráfico, por ejemplo acá lista desplegable, para ver por ejemplo comparaciones de 2 o 3 años en particular y que no se me vea como todo este chorrero de datos. Entonces simplemente acá lo configuro, fecha, tipo de datos, fecha y hora, lo configuro para que me salga en año y mes, y acá para que se me seleccione, por ejemplo, a ver, vamos a ver qué tal sale. Todavía sale, como ustedes se dan cuenta, me toca configurar también el campo de control, que me muestre solo los meses. Entonces voy a cambiarlo acá también a que me muestre solo meses. Y aquí, como lo vemos, entonces si quiero comparar solo septiembre, vemos que acá ya puedo hacer análisis mes a mes. Entonces aquí fue el comportamiento de septiembre 2023, septiembre 2022, septiembre 2021. Acá disminuyó un poco el volumen de ventas. Esto de los velas es importante también verlo en términos de volumen, es decir, en la medida en que una vela sea más amplia o más grande, por ejemplo esta comparada a esta, puede indicar que hubo un mayor volumen de ventas y que también estuvo marcado por una diversidad en los productos que adquirieron mis clientes, porque puede que acá no necesariamente haya habido un mal volumen de ventas, puede ser un gran volumen de ventas, pero que estuvo dado únicamente por el mismo producto y por eso la vela no es amplia, porque todos se compraron básicamente en el mismo precio, rondaban el mismo precio, mientras que acá puedo asumir que hubo una gran variedad o una rotación de inventario debido a la magnitud de esta vela, que es muy superior a esta, y que la concentración de la ganancia en los cuartiles 3 y 1 que me indican esta vela de acá, pues me indica precisamente que la mayor parte de las ganancias estuvieron retenidas entre los valores de 198 y $65 respectivamente, mientras que acá solo en 158 y $95 respectivamente. Puedo ver también, analizar por ejemplo los picos máximos que obtuve y su distancia respecto a cómo se comportaron. Por ejemplo, miren acá este pico tan alto que obtuve, pero cuando lo analizo en detalle veo que mi diagrama de caja se ubica muy por debajo, o hay una distancia significativamente amplia acá, lo que me indica que si en otro gráfico yo veo un gran volumen de ventas o un
indicador que me indica que tuve gran cantidad de ventas puede ser dado por un outlier, es decir, un dato que está ubicado fuera de la tendencia y que puede estar ubicado, por ejemplo, por acá, que me está jalonando todos los datos hacia arriba, pero no es porque necesariamente haya vendido en masa o en volumen, sino que es un único dato, o un número en particular de datos muy pequeño el que me está jalonando eso. Entonces estos son, digamos, análisis puestos de manera muy sencilla que ustedes pueden realizar con este tipo de análisis. También lo que les decía, pueden añadir acá la mediana. Voy a hacerlo rápidamente acá, añadir los otros campos calculados. Entonces, por ejemplo, podemos añadir el Q2, que es lo mismo que la mediana, ya les decía. Entonces, para eso simplemente vamos a añadir el percentil, que sería lo que estamos jalando acá de ganancia, coma 50, porque eso es lo que estamos jalando particularmente. Entonces, vamos a darle clic acá en guardar, hecho. Y eso sería lo que vamos a añadir. Pero para eso necesito crear el otro tipo de gráfico, que ya sería este, el de diagrama de caja, que ya me permite incluir las otras variables, los otros valores. Como vemos, ya son 5 valores, entonces es lo mismo. Tengo que volver a hacer exactamente lo mismo. Entonces acá lo reemplazo por lo que sería el max, el segundo. Entonces sería mi Q3, luego acá mi Q2, que está justo por acá, luego acá el cuartil 1 y acá lo que sería mi nivel mínimo, que no lo veo, está acá, justo acá, y lo mismo. Entonces ahora las dimensiones las cambio por fecha y hora, que sería año y mes, como lo habíamos dicho. Ahí voy a quitar este filtro, voy a seleccionar absolutamente todos para que lo veamos particularmente. Y bueno, ya seleccioné un par de meses para que lo veamos más. Incluso voy a excluir de pronto otros. Y listo. Bueno, acá ya vemos cómo quedó configurado esta parte. Lo que les decía de la mediana es el dato que se ubica particularmente en la mitad de la caja, que me va a indicar dónde está la mitad de mis datos en una distribución normal, de cierta forma. Entonces, para este mes en particular, por ejemplo, de septiembre de 2021, veo que el Q2 fue de 140, es decir, mi mediana fue de $140 en ese mes. Mi Q3 estuvo asignado por $198, que es este que se ubicaría en la parte superior, y mi Q1, que sería este de mi parte inferior, estuvo dado por $65. Vemos que hubo una gran fluctuación de precios para este mes en particular. Entonces ahí es donde uno puede entrar a validar en detalle qué fue lo que pasó y qué tan separados estuvo en la mediana. Por ejemplo, acá vemos otra vela muy interesante en la que la mediana se sitúa hacia la parte de los valores máximos de mi diagrama de caja, que es esta vela de acá. Entonces, cuando se sitúa acá en una parte muy superior, indica que la mayor concentración de mis datos está sobre esta parte, lo cual podría ser indicio de algo muy negativo, muy positivo, perdón, que en caso de que esta vela, como vemos, tuvo gran fluctuación porque tocó valores incluso de $18 en términos de ganancia, puedo asumir que la gran cantidad de mis ventas estuvo ubicada en los niveles superiores de la vela, o sea, rondando los $191, $182, porque vemos que en mi cuartil 2 está muy cerca de mi cuartil 3, o mi mediana está muy cerca de mi cuartil 3, lo cual esto es un buen indicador para asumir que en este mes si se hizo algo bien, y que la vela, si no tuviera esta mediana, yo podría estar haciendo juicios, digamos, muy a priori sin entender bien el contexto, pero ya añadiendo mi cuartil número 3 o mi mediana en los datos, puedo hacer análisis y entender a mayor certeza cómo operan o cómo están funcionando mis datos. Y bueno, eso sería todo por este video. Como siempre, ustedes pueden seleccionar este gráfico y cambiar y personalizarlo como ustedes deseen. Los colores, pueden, por ejemplo acá, pueden cambiarle el color del gráfico, del fondo, pueden personalizarlo también de las velas. Miren cómo queda de bonito, ya sí se ve un poco mejor, se ve más amigable. Ustedes pueden entrar a personalizar absolutamente todo esto. Recuerden que todo es personalizable. Vean, por ejemplo, acá ya como estoy personalizando mis bigotes y lo que sería la mediana o mi cuartil 2 de este gráfico de velas. Entonces tiene un montón de cosas de nuevo para ustedes configurarle, que
Como siempre lo digo, son temas más de carpintería, en lo cual yo no soy muy bueno, entonces ya eso lo dejaría a ustedes. Y bueno, como siempre, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Cualquier duda o comentario adicional que tengan, estaré muy atento a responderlo y nuevamente que estén muy bien.